¿Qué es lo peor que puede hacer un ser humano? A lo largo de la historia, la humanidad ha sido capaz de crear cosas increíbles, pero también de cometer actos que desafían toda lógica, empatía y moral. Existen hechos tan crueles e inhumanos que no solo provocan horror, sino que nos hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la oscuridad dentro de una persona. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué lleva a alguien a cruzar ese límite? A continuación, te mostraré algunos casos reales de individuos que cometieron actos tan perturbadores, tan impactantes, que no solo generan repulsión, sino que dejan una marca difícil de olvidar. HMS Tiger, HMS Pongo, my goodness gracious, it's all happening. Paper Lace. Ladies and gentlemen, it's all happening tonight, so what we'll do, we'll get very quickly on with the business, exactly like this, because you see, we have a lot to get through. And the first thing we have to get through is some of these fabulous letters, which we get from all the ladies and gentlemen and guys and gals. So first of all, we got a letter from Jackie, who lives in Chichester. Dear Jimmy Savile, I have written to say that I have got a wish that has not come true so far. It is that I would like to have 10 gallons of ice cream in front of me and try and eat it all, ha ha. If my wish comes true, vanilla please. I will hand you over to my sister, as there is only one page of writing pad left. Yours truly, Jackie Dunn. Oh, that's very nice. Oh, wait a minute. No, if my name is... Vámonos a 1960. James Savile era uno de los hombres más conocidos de Inglaterra. Era conocido por su imagen excéntrica, su labor benéfica y por presentar los programas más exitosos de la BBC, los cuales fueron Top of the Pops en 1964. Era un programa de televisión británico de éxitos discográficos donde se presentaban bandas de rock británicas, nuevas y populares de esa época. Y Savile fue escogido como el presentador ideal, atrayendo mucha popularidad del programa. Y el otro programa fue Jimmy Fix It, una serie de televisión británica presentada por Jimmy Savile y que se emitió durante casi 2 décadas, entre mayo de 1975 y julio de 1994. El programa animaba a los niños a escribir cartas a Savile con un deseo, que se cumplía al final de cada episodio, tras lo cual el niño recibía una medalla. En el programa le llevaban casi 20,000 cartas semanales de niños que querían cumplir su sueño más anhelado. Cualquier cosa que le pidieran a Savile, lo cumplía. Jim también participó activamente en obras de caridad, recaudaba fondos y dedicaba tiempo como voluntario en hospitales. Este aspecto fue clave, ya que le permitió ganar reconocimiento no solo del público, sino también de instituciones importantes. Con el tiempo, llegó a tener acceso prácticamente ilimitado a ciertos espacios, incluyendo hospitales y centros donde se encontraban personas en situaciones vulnerables. La familia real frecuentaba mucho con Savile. Llegó a pasar los días de un receso navideño con Margaret Thatcher, que fue la primera ministra del Reino Unido, junto a su familia. Fue ella la que insistió para que la corona lo nombrara caballero, Sir Jimmy Savile. Tras su fallecimiento en 2011, a los 84 años, Savile fue elogiado por sus cualidades personales y su trabajo recaudando más de 40 millones de libras para organizaciones benéficas. Su ataúd, cerrado de sartén dorado, se expuso y miles de personas lo despidieron. Pero lo peor apenas comenzaba. En enero de 2013, un informe de la Policía Metropolitana dio voz a las víctimas. Indicó que 450 personas habían presentado denuncias contra Savile. El periodo de presuntos abusos que abarcó desde 1955 a 2009 y que las edades de los denunciantes en el momento de las agresiones oscilaban entre 8 a 47 años. Estas declaraciones mostraron que Savile aprovechaba su posición y el acceso que tenía para acercarse a personas vulnerables, generando un escándalo de gran magnitud que conmocionó a toda la sociedad británica. So, ladies and gentlemen, all we can say is good night from all of us here at Top of the Pops. Sentí como sus
dedos iban hacia mi trasero. Era repugnante. Pero lo más perturbador del caso es que Saville tenía acceso limitado a hospitales, para los que estaba recaudando fondos. Podía entrar y salir cuando quisiera, a menudo a altas horas de la noche. Pero aquí es donde los abusos depredadores de Jim alcanzaron un punto alto. Solo imagínate esto. Saville tenía acceso a miles de pacientes, niños y adultos con enfermedades mentales y discapacidades físicas, donde la única supervisión que tenían era con un depredador sexual. Después de su fallecimiento, se descubrió que usó al menos 63 víctimas durante sus visitas a los hospitales. Muchas de las víctimas eran personas que tenían discapacidades físicas tan graves que no se podían mover. Sus defensores, que él los tuvo, quisieron escudarlo detrás de las costumbres de la época. Según ellos, eran las chicas y mujeres que se tiraban a sus pies, debido a su fama. Las pruebas existentes no parecen demostrarlo. Y aún así fuera, la mayoría de las denunciantes eran niñas y adolescentes, en los momentos en que Saville las manoseó, las masturbó contra su voluntad. Hay quienes afirman que tuvo relaciones con mujeres postradas o inconscientes, y hasta se habló de prácticas de necrofilia. A lo largo de los años surgieron rumores sobre su comportamiento. La combinación de su fama, su influencia y el respeto que había construido hizo que fuera difícil cuestionarlo abiertamente. Esto refleja un problema más amplio. Cuando una persona tiene suficiente poder o prestigio, las instituciones y las personas pueden dudar en actuar, incluso cuando existen señales de alerta. James Saville fue un monstruo suelto durante más de medio siglo, un depredador que encontró terreno fértil para cometer los delitos más atroces. Sabía que nadie le haría nada y que nunca tendría que pagar sus actos. La sociedad no escuchaba a sus víctimas, lastimosamente. Ruby Griffiths conoció a su futuro marido, Kevin Frank, mientras eran estudiantes de la universidad. La pareja, ambos miembros devotos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se casó en 2000 y tuvieron 6 hijos juntos entre marzo de 2003 y septiembre de 2013. Se establecieron en Utah, donde Kevin se convirtió en profesor de ingeniería y Ruby asumió el papel de madre a tiempo completo. En 2015 se le ocurrió abrir un canal de YouTube llamado Expassier, con el objetivo de documentar la vida diaria y las experiencias de crianza de la familia. El canal creció rápidamente, hasta convertirse en uno de los blogs familiares más conocidos de la plataforma, llegando a superar los 2 millones de suscriptores. Los espectadores se sentían atraídos por el lugar estructurado y centrado en la fe de los Frank, que Ruby cultivó una imagen pública como una madre firme pero cariñosa, que enfatizaba la obediencia, la disciplina y la responsabilidad moral. Pero a medida que crecía el canal, las críticas al estilo de crianza de Ruby aumentaron. Los videos la mostraban reteniendo comidas, quitando puertas de dormitorio durante largos periodos y hablando abiertamente de medidas punitivas. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October. And they gave my room back like 2 weeks ago. Oh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. I think so. I think this is the reason. At least this is the reason that's been in my head. So pretty funny, but now that I look back, I mean, it's pretty depressing. No, we never told our viewers. That I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in the suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell, he's like, what? And he's all happy. Has his sunglasses on. Do you think it's funny? Because And then I walk out. if you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. It was not funny. Algunos seguidores apoyaban su enfoque de amor duro, y otros empezaron a expresar preocupación, porque lo que se presentaba como disciplina cruzaba con el abandono emocional y físico. I just got a text message from Eve's teacher, and she said that Eve did not pack a lunch today, and can I bring a lunch over to the school? This happens quite often when you're raising children, because I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch, and it would ease her discomfort if I came to the school with a lunch. But I responded and just said Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry, and hopefully
hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her. Tras las críticas públicas, Ruby cambió el enfoque del canal. Para entonces también se había vinculado estrechamente con Judy Hildebrandt, consejera licenciada y fundadora de la organización Connection Classroom, que ofrecía cursos basándose en un marco de decir la verdad, responsabilidad moral y limpieza emocional, arraigada en enseñanzas espirituales. Mientras que Ed Passeyer se centraba en la vida familiar cotidiana, el contenido de Connections enfatizaba una moralidad personal y rigurosa, enfrentando a los niños con los pecados y fomentando una autodisciplina extrema. A finales de 2022, observadores en línea y antiguos seguidores comenzaron a expresar su alarma por sus métodos cada vez más aislantes y duros. Más tarde se descubriría que durante este periodo, Hildebrandt se había mudado a la casa de los Frank, con resultados preocupantes. Los dos hijos mayores de Ruby se mudaron de la casa familiar, y en 2022, Kevin también se le pidió que abandonara la casa, y se le vio obligado a cortar contacto con su esposa e hijos. El 30 de agosto de 2023, el hijo de Ruby, de 12 años, escapó de la casa de Hildebrandt y buscó ayuda de un vecino. Parecía demacrado, con heridas abiertas en el cuerpo y cinta americana alrededor de las extremidades. Las autoridades fueron contactadas de inmediato. Yes. Hi, I was just wondering if you could do 2 favors. Well, what are they? Taking me to the nearest police station. Well, actually, just one's fine. What's going on, son? Have a seat there. It's personal business. Have a seat. What's your name? How'd you get here? I 221512. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he says he just came from a neighbor's house. And he's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry, and he's thirsty. Ese mismo día, Ruby y Hildebrandt fueron arrestadas, mientras que los 4 hijos más pequeños de los Frank fueron puestos bajo el cuidado del Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia de Utah. Las pruebas recogidas de la casa de Hildebrandt incluían ataduras improvisadas y el diario personal de Ruby, donde ella había escrito relatos detallados de los abusos infligidos a los niños, que afirmaba que se debían a que sus 2 hijos menores eran malvados y habían sido poseídos por el diablo. Antiguos seguidores del canal expresaron preocupaciones previas. Muchos señalaron que las señales de alarma llevaban años siendo visibles. Las fuerzas del orden descubrieron que los métodos de crianza de Ruby se habían intensificado tras empezar a trabajar estrechamente con Hildebrandt. Juntos, supuestamente crearon un entorno en que los niños eran castigados por pecados, avergonzados hasta confesiones y negados de cuidados básicos en nombre de la corrección moral. Varios de los antiguos pacientes de Hildebrandt también denunciaron sus prácticas abusivas y se reveló que la licencia de consejero de Hildebrandt había sido suspendida temporalmente, varios años antes debido a acusaciones de mala conducta profesional. El 1 de septiembre de 2023, Ruby y Hildebrandt fueron acusados de 6 cargos, cada uno de un abuso infantil agravado. Ese diciembre, ambas mujeres se declararon culpables de los 6 cargos. Ruby y Hildebrandt fueron condenados a cumplir 4 condenas consecutivas, de 1 a 15 años, lo que sumaba una pena máxima potencial de 30 años. Inicialmente se consideró a Kevin sospechoso de los crímenes, pero fue exonerado, ya que no había pruebas que lo relacionaran con los abusos. Sin embargo, algunos miembros del público han cuestionado cuánto sabía, dado los años de comportamiento preocupante documentado en Internet. Kevin ha negado tener conocimiento de los abusos y ha condenado públicamente las acciones de Ruby. Más tarde se divorció de Ruby y obtuvo la custodia de los 4 hijos, menores de edad. I can't believe I hate him so much. He's so cute. You know, I've said it so many times. I would date Chad if he was not my brother. And if he was... Luca McNaughton, nacido como Eric Clinton Kirk Newman, en Ontario, Canadá.
vivía con su madre, hasta que su padre fue diagnosticado con esquizofrenia, y Luca pasa a vivir con su abuela. Cuando era adolescente, a Luca le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, después de afirmar haber empezado a oír voces. Finalmente abandonó la escuela, y en 1999 ingresó en un hogar grupal para atención psiquiátrica. A partir de 2003, Luca trabajó ocasionalmente como stripper, aunque la mayor parte de sus ingresos provenían de la prostitución. Soñaba con convertirse en una figura conocida, y trató de abrirse camino en la industria del entretenimiento para adultos. Durante los primeros años de la década de 2000, participó en varias producciones de pornografía homosexual de bajo presupuesto, pero sus intentos por alcanzar la fama terminaron en repetidos fracasos. Después de eso llegaron sus primeros delitos de fraude, por lo que lo condenaron a 12 meses de libertad condicional. Obsesionado con la repercusión y la fama, en esa época creó más de 70 páginas de Facebook y 20 páginas web sobre él, fingiendo que habían sido creadas por sus fans. Pero además, llegó al extremo de cometer maltrato a los animales domésticos por su facilidad de conseguirlos. Magnotta no solo mutilaba gatos y perros, sino que además mandaba las extremidades amputadas a amigos y conocidos, aspecto que muestra su necesidad de hacerse ver y llamar la atención, aunque fuera de manera negativa, hasta que subió un video que le traía la fama que tanto buscó, pero no de la mejor manera. Un chico y 2 gatos era el nombre del video, y lo subió en el 2010. En él se mostraba cómo él sofocaba a 2 gatitos pequeños en una bolsa que selló al vacío con una aspiradora, matándolos en el acto. Esto empezó a atraer el interés en el público, y además de protectores de animales, sus videos empezaron a expandirse rápidamente, estimulados por el enojo que provocó en infinidad de usuarios. De algún modo u otro, consiguió la fama que anhelaba, además de satisfacer su impulso sádico. Una comunidad de detectives aficionados a través de Facebook trabajaba junta para intentar encontrar al hombre detrás de los videos. Un aviso les llevó a Luca Magnotta, un hombre que había inspirado innumerables sitios de fans que él mismo había creado. Incluso localizó en el complejo de apartamentos de Magnotta, en Toronto, gracias a los datos de GPS y Google Maps. Mientras tanto, Luca publicó otro video, uno en que alimentaba a una serpiente con un gato. Después de satisfacer sus impulsos sádicos con indefensos gatitos, alcanzó un nuevo nivel de enfermedad cuando su próxima víctima era una persona. Julien era un estudiante de 33 años que se había mudado a Canadá en 2010. Estudiaba informática e ingeniería en la Universidad de Concordia. Lynn era gay, pero su familia lo presionaba para casarse con una mujer, así que terminó con su novio en ese momento. En 2012, Luca puso un anuncio buscando sexo. Lynn respondió y se encontraron el 24 de mayo. Las imágenes de seguridad los captaron entrando en el edificio de Luca esa misma noche. Esa fue la última vez que fue visto con vida a Lynn. Un día después de conocerse, Luca publicó otro video. Este se llamaba Un lunático y un picayelos. El video capturó el brutal asesinato de Julien. En él se mostraba cómo Luca apuñalaba a Lynn con un picayelos. Y después de morir, Luca hacía cosas desagradables con el cuerpo. En mayo, los espectadores del video intentaban denunciar el crimen a la policía, pero sus denuncias fueron de gran medida desestimadas, porque las autoridades creían que el video era falso. Para entonces, Magnotta ya había empezado a deshacerse del cuerpo. Las cámaras de seguridad le captaron tirando bolsas a la basura, mientras llevaba la camiseta de Julien. El 29 de mayo, en Montreal, Mike, que trabajaba como conserje, encontró una maleta que llevaba días fuera de casa. Antes lo había ignorado, pero ahora la maleta desprendió un olor desagradable. Al abrirlo, encontró el torso de un hombre dentro. Más tarde, en una oficina de clasificación postal de Ottawa,
se encontró un paquete dirigido a la sede del Partido Liberal. Contenía una mano. Otras partes del cuerpo fueron enviadas a escuelas primarias. La policía creía que Luca había viajado a Europa. Incluso había escrito entradas en el blog explicando cómo podría desaparecer. Hasta que las cámaras de seguridad lo captaron, en Alemania. Las autoridades pudieron detenerlo en un cibercafé de Berlín, el 4 de junio de ese mismo año, donde estaba sentado leyendo historias sobre sí mismo. En 2014, un jurado declaró culpable a Luca de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua por asesinato y a penas de máxima duración por otros delitos de los que se le imputaba, incluyendo la publicación de materiales obscenos y el acoso criminal al primer ministro. Permanece en una prisión de máxima seguridad en Quebec, donde se pudrirá por el resto de su vida. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Les mando un fuerte abrazo desde muy lejos y aquí me despido. Y recuerden, yo soy Toplástico y hasta luego.